Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a trabajar el día de hoy con nuestra herramienta llamada tampón de clonar. ¿Sí? Dentro de ella, nosotros habíamos definido en la clase anterior, con lo que es la herramienta tampón de clonar, lo habíamos hecho mención, mas no lo habíamos utilizado. Que tenía algo parecido o era algo similar a lo que era el pincel corrector puntual. No sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Que también utilizaba la tecla Alt, que era importantísimo para poder definirlo. ¿Ya? Entonces, dentro de ella nosotros tenemos una pequeña teoría y sobre esa teoría empezamos a trabajar. Me dice que la herramienta tampón de clonar sirve para copiar una zona de la fotografía en otra, bien para ocultar un objeto o para duplicarlo. No es perfecta, pero tiene algunas virtudes, por lo que simplemente podríamos agradecer su presencia en la barra de herramientas. Tampón de clonar era la herramienta reina de la modificación, incluso los que no saben manejar Adobe Photoshop, aún jugando alguna vez con ella para poder crear objetos curiosos, de repente alejado muchas veces de la fotografía. Pero sin embargo, se ha aprendido a utilizar mucho y a desarrollarse esta herramienta gracias a los usuarios, es decir, gracias a nosotros, que hemos ido practicando poco a poco, ¿no? Entonces, la herramienta tampón de clonar sirve para hacer muchas pifias, ¿no? Ahora yo les voy a decir a qué me hago referencia con pifias. Pifias hago referencia a la parte prácticamente del juego de las imágenes, ¿ya? Es decir, puedo de repente ponerle un tercer ojo a un personaje, ¿no? Como hicimos la clase anterior, si más no recuerdo, ¿no? Le pusimos un ojo en la frente a un personaje, ¿no? Entonces puedo prácticamente, como quien dice, podríamos hacer, no es lo correcto, claro está, pero podríamos modificar imágenes, ¿no? A través de memes, curiosidades, como nos dice, ¿no? Pero hay que tener algo en cuenta en ello. Un uso exagerado de la misma puede delatar su presencia en de formas repetidas y texturas sucias. Es decir, lo que va a hacer, en vez de darnos un buen detalle, es malograrlo. Y eso es lo que nosotros no queremos. No es la única que utilizaríamos para limpiar una piel, por ejemplo, pero dentro de ellas muchos piensan que ella solamente se basta, es decir, no me basta una sola herramienta, ¿no? Tiene sentido que para quitar elementos aislados, puede ser de repente, ¿no? Utilizar de repente solamente el tampón clonar o de repente el pincel corrector puntual, ¿no? Pero ello, no se olviden chicos, no siempre es utilizar una sola herramienta, ¿no? Si yo les recargo si les vuelvo a recalcar esta parte de la herramienta, o estamos tocando profundamente la herramienta tampón de clonar, es porque específicamente cada una de estas herramientas se dan la mano, ¿no? Porque claro, ¿no? Si fuese una herramienta perfecta, claro que solamente existiría uno y con otro nombre, ¿cierto? Pero sin embargo, cada una de estas herramientas que son parecidas o similares nos van a ayudar a tener una perfección casi completa, ¿no? Y vamos a ver prácticamente la definición que nos puede ya ver en Adobe Photoshop. Esta es la herramienta, por ejemplo, ¿no? Esta sería la herramienta de Adobe, ¿no? La famosísima herramienta tampón de clonar. Es la única herramienta con la que vamos a trabajar el día de hoy. Y profesor, ¿y qué puede hacer esta herramienta? Por ejemplo, no sé si ustedes se dan cuenta aquí, estaba intentando quitar a este personaje, ¿no? Una señora, ¿no? Una chica que está ahí con su pantalón, su saco a cuadritos y bueno, tenía parte del rostro, ¿no? Entonces, el tampón clonar lo que me está indicando es que puede prácticamente desaparecerlo al 100%. Pero como te digo, no abusemos de la herramienta, porque si nosotros abusamos de la herramienta, entonces a lo que vamos a llegar es a que la imagen, en vez de quedar perfecta, se malogre. Entonces, eso hay que evitar. En primer lugar, hay que evitar eso. Hay que evitar el abuso exagerado del tampón clonar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver por aquí. Aquí, por ejemplo, les he puesto esta imagen, ¿sí? Donde intento prácticamente quedarme con la pared gris y solamente con esta plantita,
desapareciendo a los marcos o a los cuadros, desapareciendo a la señorita y desapareciendo al cachorro que está aquí, ¿no? Entonces la herramienta tampón me permite hacer esto, por ejemplo, ¿no? Me permite hacer esto de tal forma que me pueda quedar limpia la imagen, pero también, como les vuelvo a repetir, no hay que abusar, ¿no? No hay que abusar de la herramienta, ¿no? Entonces, mira, yo voy a abrir ahora el Photoshop, no, pero no a modo de práctica, porque todavía no estamos en la práctica, estamos en la parte de la teoría, ¿ya? Y entonces, y en ella vamos a definir algunos puntitos, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a pasar por acá. Pues miren, acá por ejemplo, esto no es la teoría, esto no es la práctica, estamos en la teoría todavía, ¿ya? Entonces, vamos a definir aquí algunas cositas. Por ejemplo, no me olvido, ¿sí? No me olvido que debo utilizar la herramienta tampón de clonar. La herramienta tampón de clonar me indica lo siguiente, ¿no? ¿Cómo puedo empezar a clonarlo? Yo, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a clonar este árbol y voy a empezar por aquí, ¿sí? Presiono la tecla Alt y cuando presione la tecla Alt, lo que voy a hacer es lo siguiente. Hago un clic para definir lo que estoy clonando, ¿no? Ahí está, mira, tú te estás dando cuenta que estoy clonando. Te puedes dar cuenta por el tallito. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerlo por acá, hago un clic y simplemente voy a ir empezando a mover. Izquierda, derecha. Y mientras voy moviendo de izquierda a derecha, tú también puedes observar que en el árbol original también hay una cruz, ¿no? Y esa cruz, ¿qué define? ¿Qué dice esa cruz? Esa cruz me está indicando qué es lo que yo exactamente estoy clonando, ¿no? Mira, me dice ahí hacia dónde, ahí está. Despacio nada más, ¿sí? Despacio, despacio, despacio por ahí. Y listo. Miren, acabo de clonar un árbol, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil fue? ¿Tengo imperfecciones por ahí por el costado? Acá, profesor, faltó, esta se ve borroso. Si esa parte se ve borrosa, no hay ningún problema. Puedo darle un clic y también lo puedo aclarar, ¿no? Entonces, pero acá, por ejemplo, no es error del pincel, es error del usuario, quien maneja el Photoshop, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. No es que la herramienta no me proporcione la ayuda. El detalle está en cómo yo lo voy a trabajar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esta herramienta, la del tampón clonar, me está indicando bien claro qué tecla debo presionar para definir el punto, ¿sí? ¿Qué tecla es la que debo presionar? La tecla Alt, ¿no? Para poder definir un punto de inicio, ¿no? Un punto de inicio. ¿Qué tecla es la que debo presionar? La tecla Alt. Pregunta de test. Muy bien. Ahora sí. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo quisiera borrar de repente algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, profesor, estos verdecitos se ven mal, etc. Entonces, mira, voy a presionar la tecla Alt porque quiero definir ahora este color, el color gris, el color del pasto seco. Entonces voy pasando por acá. Pero también hay que tener mucho cuidado, porque si yo subo demasiado, entonces lo que voy a clonar es parte del cielo, ¿no? Mira, y entonces se va a ver mal. Entonces yo le voy a dar control Z, porque solamente he retrocedido una vez. Y aquí defino. O puedo empezar por acá abajo también, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Bajo un poquito. Y bajo. Ahí está. Muy bien. Y empiezo a definir algunos puntos. Tú te has dado cuenta que acá, por ejemplo, de repente tú me dirás, profe, pero están quedando unas manchitas. Sí, pero esas manchitas no depende, como te digo, de la herramienta. Depende del abuso de la herramienta, ¿no?
tuve un espacio pequeño y sobre ese espacio quise manejarlo todo prácticamente. Entonces, también estoy abusando de la herramienta. Hay que tener mucho cuidado con ello. ¿No? Hay que tener mucho cuidado con ello, ¿sí? Muy bien, chicos, ahora sí, nos vamos a la parte de la práctica para ver cómo es que se trabaja mucho mejor esta herramienta, ¿sí? Muy bien, chicos, cualquier duda o consulta me lo hacen saber, por favor.